pantalla, ¿sí? Les va a aparecer un cartelito, Dale. pero bueno, cualquier cosa le dan clic en aceptar. Bueno, Dale. seguramente se vayan sumando, como suele pasar, que quizás en punto no se suman, pero no hay problema, yo voy a ir aceptando. Y como les contaba hoy, les adelantaba un poco la idea para que ponernos un poquito más en tema. La idea de estos encuentros siempre es como charlar algún tema en profundidad, obviamente que esté el espacio para que participen, para que me hagan preguntas, algunos lo hacen por micrófono, en la camarita, otros lo van dejando en el chat, yo voy leyendo todo. Y en particular, digamos, el encuentro de hoy tenía como objetivo, como objetivo, tratar de empezar a encontrar cuál es el vínculo que predomina con la comida. Con algunos pacientes que hace más tiempo que ya están, lo venimos trabajando, digamos, en las consultas individuales, en los grupos, y quizás ya lo tienen detectado, pero bueno, los pacientes, perdón que voy a ir aceptando, los pacientes que quizás se van sumando con el tiempo, y es el caso de algunos de ustedes, son cosas que quizás al principio cuesta mucho registrar. Entonces, la idea, la intención, tiene que ver, como les digo, de empezar a entender un poquito el vínculo. A veces lo hacemos, no sé, anotando los picoteos, a veces lo hacemos siguiendo registro de los conceptos, ¿no? De cuál es el hambre real, cuál es, digamos, el... Sí. Ah, Pauli, no me daba cuenta, listo, no hay problema, dale, tranquila, como te sientas más cómoda. A veces lo hacemos, como les decía, ¿no? De diferentes formas, pero bueno, la idea de hacer un test como más específico, yo igual después lo voy a pasar a los grupos, el encuentro va a quedar grabado, así que lo van a poder escuchar en otros momentos, pero hacer un test como más específico es para tener como, a ver, una idea un poquito más en claro, ¿no? A veces es como lo que vamos detectando, lo que vamos trabajando, pero de esta manera creo que se va a entender mucho mejor. Y bueno, la idea era hacerlo en vivo. En realidad, el que lo quiera hacer lo hace, el que no quiere no lo hace, no hay problema con eso, pero yo se los voy a ir mostrando y se los voy a ir como guiando para que sepan cómo hacerlo. Mientras les voy compartiendo pantalla, a ver, ¿qué estoy tocando acá? Ahí está, perfecto. Me interesa que si tienen alguna duda, alguna pregunta, me chaten, me escriban ahí por el chat o me pregunten, no hay ningún problema, lo que quieran saber. Y ahora les va a ir apareciendo la pantalla. Ahí está, perfecto. Si me quieren confirmar que todos lo ven. Sí, ven una diapositiva, perfecto. Bueno, como les decía, el encuentro tiene que ver con patrones de consumo. A ver, los patrones de consumo suelen ser como... Ay, se me tildó todo, no sé si ustedes ven bien, porque por aceptar, quería aceptar a un paciente y se me tildó todo. Como les estaba diciendo, los patrones de consumo, los patrones alimentarios, tienen justamente como intención tratar de identificar, ¿sí? Sobre todo en un principio, cuál es el vínculo que predomina en ustedes como pacientes hacia la comida. Obviamente esto no es tan fácil a veces identificarlo, entonces la intención del test es como ordenarnos y tratar de identificar rasgos como más importantes. Acá hay una pequeña introducción de cuál es la intención de este cuestionario. Lo que mide justamente es el espectro de patrones que todos tenemos como conducta alimentaria, todos lo tenemos y no es que sea malo, pero está enfocado en 3 aspectos específicos que ahora lo vamos a ver. Y justamente, como les decía recién, la intención es que tomen conciencia, ¿sí? Estos patrones en general se caracterizan por ser automáticos, entonces están tan incorporados, tan arraigados, que muchas veces uno no se da cuenta. Yo recién charlaba con una paciente en la consulta y le decía, bueno, ¿comes por emociones? Entonces yo le explicaba, bueno, no sé, ¿comes por ansiedad? ¿Comes por aburrimiento? Y ella me decía, no, tipo, a mí eso no me pasa. Y seguíamos hablando y claramente tenía un vínculo súper emocional de estrés, de cansancio, de enojo. Justo yo le nombré ansiedad y aburrimiento y con ella no resonó, pero la realidad es que cuando fuimos charlando había un vínculo recontra emocional y bueno, como les suelo decir, no es algo malo, hablamos en el encuentro de la semana pasada sobre esto, no es algo malo, pero sí está bueno entenderlo, ¿no? Y mejor dicho, no querer controlarlo si es algo que quizás no me resulta de todo cómodo, pero sí aprender a interpretarlo. Entonces, a veces que en la simple respuesta ante la pregunta, bueno, no sé, ¿comes por emociones? Quizás uno no es que no quiere decirlo, sino que realmente no lo reconoce, y justamente porque son patrones muy automáticos. Entonces,
cuando estamos generando todo este cambio en su alimentación, en su relación con la comida, en su forma de percibir, ¿no? a los alimentos, al vínculo que tenemos con los alimentos, es muy importante entender cuál es el vínculo o el punto de contacto que tenemos, ¿no? Cuál es el que predomina sobre todo. Como seres humanos, siempre les digo que nos vamos a unir a la comida por dos grandes motivos. Uno es que la comida es una fuente de nutrientes y el otro es que la comida es una fuente de placer. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Dentro del placer muchas veces necesitamos de la comida más allá digamos, del vínculo hedónico. Muchas veces necesitamos aparte ese contacto para contrarrestar alguna emoción, para tratar de calmar alguna situación de estrés, alguna incomodidad. Entonces necesitamos justamente que empecemos a tomar conciencia, ¿sí? El comer consciente, que también lo solemos trabajar mucho, tiene que ver, como les suelo decir, de tratar de crear un espacio de conciencia, o sea, un espacio de conexión con lo que estoy haciendo, para poder hacer algo diferente a lo aprendido. Si yo estoy en piloto automático, ¿sí? Que la idea justamente es salir de ese piloto automático, no registro, no entiendo por qué lo hago, me sale así, es como medio, bueno, una conducta que parece como parte de mí, y en general son conductas muy aprendidas, ¿sí? Que se van desarrollando a lo largo de los años, y así como se aprendieron, se pueden desaprender. Entonces, lo más importante en estos casos es que justamente podamos salir del piloto automático. O sea, romper el piloto automático es crear ese espacio de conexión, ese espacio de conciencia, y poder hacer algo diferente a lo que venimos haciendo. En ese espacio de conciencia yo puedo observar lo que hago, ¿sí? Puedo ir haciendo micropausas en mis pensamientos, observar, parar un poquito la pelota y tratar de conectarme realmente con la intención de ese acto. ¿Sí? En el piloto automático es, bueno, lo que aprendí, voy para adelante y quizás no tengo del todo registro. Entonces, cuando no tenemos del todo registro, probablemente vayamos digamos, a comportamientos que quizás no sean del todo funcionales. Pueden ser funcionales en algunos momentos, sí, pero quizás no en todos, o pudieron haber sido funcionales en algún momento de mi vida. No vamos a juzgar por qué tengo esos comportamientos. Pero bueno, la idea, como les digo, es salir un poquito de ese espacio así como, digamos, de ir para adelante sin tener identificado el porqué, y empezar a entender a veces esos comportamientos que son muchas veces, digamos, el efecto o la consecuencia, ¿sí? O hasta el síntoma de otras cosas que en el piloto automático no se registran, pero cuando empezamos a trabajar en el modo consciente seguramente sí. Estoy un poquito trabado el internet, no sé si me están escuchando. Sí. Ay, perdón, es que a mí se me traba toda la pantalla, pero a ver. A ver, no sé por qué. Cuando quiero ver en la sala de espera si tengo pacientes se me traba todo. Bueno, ténganme 2 minutitos de paciencia a ver si lo puedo recuperar, porque yo no estoy viendo la pantalla como la ven ustedes y no sé qué les aparece exactamente como para pasar a la otra diapositiva. A ver. Ay, no sé qué pasa, chicas, perdón, ¿eh? Bánquenme 2 minutitos, que no sé si reiniciarlo o esperar un cachito que se acomode. 2 minutitos que lo dejo que piense y ahí continuamos. ¿Sí? Dame 2 segundos. Sí, tranquila, Juli.
Ay, no sé si es un tema de internet o es del Zoom. Me parece que lo voy a reiniciar porque realmente no puedo ver bien la pantalla. Si me dan 2 minutitos, Debe ser de reinicio. Zoom, sí. Sí, Debe ser de Zoom reinicio. porque te vemos y te escuchamos bien. Es Claro, la sí, pantalla que se quedó. estoy segura, sí, sí, sí. Pero no hay manera de que reaccione. A ver si puedo hacerlo desde otro lugar. A ver, creo que algo sucedió que volvió un poquito. Ah, ahí está. No, se vuelve a ir. Bueno, lo reiniciamos y ahora les vuelvo a mandar el link a los grupos, así nos conectamos de nuevo. ¿Parece? Porque si no, a ver. Ah, ojo, creo que ahí. No, cada vez que acepto a alguien se bloquea, no sé por qué. Encima que. No te preocupes, Juli. Si tenés que reiniciar y no hay Sí, problema. creo que sí, porque no puedo aceptar, creo que tengo pacientes, pero no los puedo aceptar. A ver, intento una vez más para no hacer lío. Gordi, ponele un pantalón. Bueno, no sé, creo que ahí acepté a los que estaban, así que bueno, creo que vamos a poder seguir. Me fui un poquito de tema, pero volvemos. Como les decía, el cuestionario tiene como la intención de justamente encontrar el punto de contacto que predomina. Y justamente la idea es hacerlo tranquilo. Yo se los voy a ir guiando, se los voy a ir leyendo y guiarlos. Si lo pueden ir haciendo ahora, genial. Después lo vemos al final. Y si no, lo van haciendo tranquilos y después lo vamos a charlar en los grupos también. La recomendación es que traten de estar en un lugar tranquilo, ¿sí? y bien, digamos, conectados con lo que están haciendo. Y tratar de responder lo más honestamente que puedan. Digo eso no porque no quieren responder en esto, sino porque a veces uno tiende como a responder lo políticamente correcto, como no importa, aunque sea para uno mismo, y quizás como un poquito de autoengaño, ¿sí? Que nadie lo hace a propósito, pero es un poco una respuesta lógica en este tipo de cosas. Y justamente lo que intentamos, bueno, no sé, voy a admitir un paciente, espero que no se bloquee. Hoy sí, otra vez. A ver. Bien, creo que ahí le encontré la vuelta para admitir pacientes y que siga funcionando. Y que justamente lo que buscamos es tratar de identificar, como les decía al principio, que hay 3 grandes estilos o puntos de contacto con la comida. A ver, la gran mayoría de los pacientes que llega acá a nuestros grupos seguramente pasó por una dieta anterior, entonces muchos tienen como un comportamiento o un patrón de consumo muy restrictivo, muy pensado desde la restricción, aunque no se den cuenta, pero digo, muy desde ese lugar. Otros pacientes puede ser un poco de eso, pero también muy emocional y a veces predomina mucho lo emocional. Y otras veces tiene que ver con una alimentación más externa. Externa es un título que quizás puedan relacionar a lo hedónico, donde la comida tiene mucho poder sobre mí, donde el estímulo es como muy poderoso, ¿sí? Cuando les digo hedónico me refiero a la parte bien del placer, del disfrute, y justamente lo que sucede es que en este tipo de patrones donde predomina esa alimentación externa, el estímulo me domina. Cuando aparece, no sé, un bizcochito, una galletita, un helado, eso que a mí me puede, eso que es mi debilidad, termina siendo como, digamos, lo que marca cómo voy comiendo, cómo me voy alimentando. Entonces, puede pasar que tengan un poco de los 3, puede pasar que haya una que predomine por encima de la otra, puede ser que predominen 2, lo vamos a ir viendo de acuerdo a las preguntas. La idea es, de cada una de estas preguntas, intentar valorar del 1 al 5, ¿sí? ¿Qué tan frecuente lo sienten en ustedes, ¿no? En su forma de comer. Obviamente el 1 es nunca, el 2 es raramente, el 3 es a veces, el 4 es muy seguido, muy a menudo, y el 5 es siempre, ¿sí? Como muy, muy, muy a menudo. Entonces, lo vamos a ir viendo a partir de eso. ¿Se entiende hasta acá? Sí, bien, paren que Sí. a ver si puedo aceptar y sin que se bloquee es un milagro. Y si no, ya creo que le agarré la vuelta para que no pase nada. Bien, entonces, vamos a comenzar. Creo que la primera parte tiene que ver con el comer restrictivo. ¿Por qué lo ponemos primero? Porque justamente es lo que la gran mayoría tiene, ¿sí? Como esa mentalidad de dieta, como le decimos a veces. La primera pregunta, para que ustedes lo vayan pensando, tiene que ver justamente con si en algún momento aumentaron de peso, ¿sí? O reconocen haber aumentado de peso, tienen un comportamiento, un patrón de consumo que cuando van comiendo tratan de comer menos, ¿sí? De lo que habitualmente comerían por este aumento de peso. Bueno, esta es un poco la pregunta y ahí pueden ir analizando. No, nunca me pasó, sí, alguna que otra vez, y a veces me pasa, bastante seguido me pasa siempre, ¿sí? Cuando notan de alguna manera que hay un aumento de peso, tienden a comer menos a partir de ese aumento, de registrar ese aumento, bueno,
lo pueden ir interpretando, y en ese caso, si lo están haciendo en vivo, pueden anotar 1, ¿sí? Que es la pregunta 1, y anotar el numerito que tienen adelante, o sea, 1 si tocaron, digamos, eligen nunca, 1, 2 si eligen raramente, 1, 3 si eligen a veces, 1, 4 si eligen a menudo, 1, 5 si eligen muy a menudo. ¿Por qué? Porque esos numeritos después los tenemos que sumar, así que es importante que lo vayan identificando. Bien, cuando comes o cuando comen, ¿sí? Intentan comer menos de algo que les gusta mucho. Esto es muy, muy habitual, ¿no? Eso me encanta, no, ni me lo traigas, o lo evito, o guardalo, sacalo, llévatelo, se lo doy a la vecina, lo friso porque tengo miedo que si me lo deja me lo quiero comer todo. Piensen si cuando comen tienen pensamientos de evitar algo, ¿sí? O tratar de ni comerlo, o comer muy, muy poquito de algo que les gusta. Y lo mismo, vayan identificando del 1 al 5 qué tan frecuente este comportamiento les resuena. La pregunta 3, si alguien no entiende, obviamente me escribe o me frena, ¿sí? No hay ningún problema. La pregunta 3 tiene que ver con qué frecuencia, ¿sí? Tratan de no comer entre comidas porque están vigilando su peso, justamente los picoteos. Digamos, nosotros siempre trabajamos los picoteos, pero no es la intención evitarlos, ¿sí? En nuestro registro, cuando les pido que a veces lo anoten, no es la intención evitarlo, justamente la intención es identificar qué tipo de picoteo es o qué tipo de ingesta tienen. Entonces, nunca el punto es evitarlo, sino tratar de saber de dónde viene. Bueno, ¿por qué estoy picoteando? Acá la pregunta está pensada en restrictivo, o sea, desde el control. ¿Con qué frecuencia controlan esos picoteos porque están viendo si bajan o no bajan de peso? La diferencia de nosotras cuando trabajamos los picoteos es para ver por qué surgen o por qué están y enfocar en el origen del picoteo. Acá estamos hablando del sentido negativo de, bueno, no voy a comer nada en todo el día, o voy a acumular el hambre o tener hambre y no comer justamente porque tengo miedo de aumentar de peso o porque vengo aumentando o porque simplemente estoy atenta a cómo está mi cuerpo en función de su peso. Si les pasa seguido, lo van registrando, 4 o 5, si les pasa, alguna vez les pasó, quizás un nivel 3, si no les pasa, quizás sea 1 o 2, ¿sí? Lo van anotando. El punto 4, la pregunta 4, mejor dicho, tiene que ver con que cuando comieron un día mucho, ¿sí? Sintieron que comieron demasiado, que quizás les queda como el estómago más pesado, más sobrecargado. Luego, en los días siguientes, tienden como a compensar, ¿sí? Haber comido demasiado. Una cosa es sentir, lo voy aclarando porque quizás en la pregunta sí se pueden confundir con cosas que trabajamos. Una cosa es decir, me siento muy llena, que ayer comí lo que sea que haya comido, y hoy la verdad es que no siento hambre y voy a respetar esa sensación de saciedad, que es una cosa, y otra cosa es tener la intención directa de compensar y restringir, ¿sí? Donde yo planteo en un lugar arbitrario, no voy a comer, o voy a tratar de comer el lunes todo el día, no sé, juguito de apio y manzana, me decía un paciente los otros días, o hacer un ayuno, o tratar de restringir algo, ¿sí? Con una intención de, bueno, si el lunes tengo un cumpleaños, no, como ayer comí mucho, no voy al cumpleaños, me llevo un tupper, a eso apunta la pregunta, ¿sí? Un pensamiento bien restrictivo. Lo mismo, ¿sí? Van contestando del 1 al 5 y anotan el número que sientan que tiene que ver con su frecuencia. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, algo? Me escriben o me preguntan. Bien. Pregunta 5. Digo, ¿planteamos comer menos para evitar engordar? Yo mismo me planteo, bueno, a partir de ahora voy a tratar de no comer, parecido a lo anterior, ¿no? Pero digamos, de no comer lo que venía comiendo y tratar de comer mucho menos para no seguir aumentando de peso, para intentar bajar, con un sentido restrictivo. Vuelvo a hacer la diferencia con el planteo nuestro, ¿no? No tiene que ver con deliberadamente comer menos, sino trabajar en el registrar la saciedad. No es lo mismo que yo coma menos porque me conecto con mi cuerpo y digo, che, ya estoy llena, no necesito seguir comiendo hasta que me duele la panza, que deliberadamente plantearme a mí misma un límite o un control hacia la comida, decir, bueno, no voy a comer más porque no quiero engordar, ¿sí? Una intención de modificar mi cuerpo directamente, diferente a la intención con la que nosotros planteamos el registro de hambre o saciedad, de escuchar un poco el cuerpo y entender sus límites, ¿sí? Entonces, un poco lo mismo. Sienten que deliberadamente, ¿no? Con la intención así bien directa, evitan comer menos, o mejor dicho, evitan comer o comer menos para no engordar. Bueno, lo mismo, si tienen alguna de estas frecuencias lo van anotando. Pregunta 6.
¿Tienen en cuenta su peso para decidir lo que comen? Esta pregunta es re importante porque muchas veces pasa. Los otros días pasó en un grupo que alguien decía, bueno, me pesé después de una comida y entonces como me pesé no quise comer. Se había pesado a cualquier hora, en cualquier momento, como para, digamos, generar una conducta así bien de rechazo con lo que estaba haciendo. Y justamente eso marcó su consumo después. La idea en cuanto al peso nunca es validar el comportamiento hacia la comida, simplemente si en algún momento desean pesarse, tiene que ver con conocer un poco su cuerpo y en tal caso ir monitoreando dentro de un montón de otras cosas un posible descenso, pero no con la intención de que ese parámetro sea un punto para decidir lo que voy comiendo, ¿sí? El cuerpo necesita nutrientes, y el cuerpo necesita placer y eso no tiene que ver con el número de la balanza. Entonces, es importante, yo lo detecto un montón y lo voy trabajando, hay muchos pacientes que tienen una relación muy negativa con la balanza, y te digo, el problema no es pesarse, el problema es la intención con la que voy hacia la balanza y cómo eso impacta después en la decisión de cómo voy alimentándome. Lo mismo, si es algo que les pasa, van anotando los numeritos, si es algo que no, bueno, lo mismo. Y acá como una restricción más directa, ¿sí? Para ver si se identifican con un tipo de restricción así de grupos de alimentos. Por ejemplo, intento no comer carbohidratos por la noche o no comer algún grupo de alimentos que considero, ¿sí? Que puede ser algo que me haga aumentar de peso cuando estoy pendiente un poco de mi peso corporal. Pongo los carbohidratos porque es lo más habitual, pero digo, a veces me pasa que me dicen, ¿sí? Me han llegado a decir remolacha o calabaza, vegetales o banana, vegetales y frutas que, pobres, son súper nutritivos y que quizás no son una fuente de carbohidrato, pero, o sea, pero no son fuente, y también están puestos como en la misma bolsa de alimentos que hacen engordar. Como les aclaro por las dudas siempre, ningún alimento hace engordar en sí mismo, sino que lo que hace que aumentemos de peso graso es un consumo por encima de nuestras necesidades sostenido en el tiempo. Sostenido en el tiempo son días y días, por lo menos semanas, ¿sí? Entonces muchas veces en esta vigilancia del peso corporal y en estos pensamientos restrictivos se corren grupos de alimentos como si comer una banana, una remolacha, una papa o unos fideos fuera realmente eso en sí mismo a generar un aumento de peso, cosa que no es real, pero bueno, ese es un concepto muy instalado lamentablemente y que es un pensamiento muy restrictivo porque a su vez el carbohidrato es un nutriente que para el cuerpo es fundamental, nuestro cerebro es dependiente 100% del carbohidrato, entonces es importante no restringirlo porque estamos restringiéndolo, un nutriente fundamental para que funcione el organismo, así que a ver si puedo aceptar sin que se me tilde. No estaría funcionando, pero ya le encontré la vuelta para volver. A ver. Bien, acá estoy de nuevo. Entonces, la idea es tratar justamente de identificar, bueno, como decíamos recién, del 1 al 5, de qué frecuencia se sienten identificados. Pasamos del comer restrictivo al comer emocional. Si hay alguna duda, me preguntan, ¿sí? Con respecto a esto. Ahora vamos a ir con otro enfoque. ¿Qué es lo que tenemos que detectar ahora? Bueno, justamente qué tipo de emociones hay ligadas a la comida. En el primer cuestionario, las primeras 7 preguntas fueron orientadas para ver si estas dietas que hicieron, que la gran mayoría de nuestros pacientes hace a lo largo de su vida, fueron creando una mentalidad de dieta de restricción hacia los alimentos. Que no es lo mismo que tener pensamientos de conexión con nuestro cuerpo y con nuestros deseos, ¿sí? A veces algunas cosas pueden sonar parecidas, pero hay un abismo de diferencia. Entonces, la restricción es así como muy rígida, blanco o negro, y la idea es detectar un poco eso. En el comer emocional, vamos a tratar de ver cuál es el vínculo entre las emociones y la comida. La primera pregunta del comer emocional tiene que ver con si sienten deseo de comer cuando se sienten, por ejemplo, digamos, con el estado de ánimo más abajo, desanimadas o deprimidas, o con la sensación de tener como un día más bajón, ¿sí? Como se suele decir. Lo mismo, ¿no? Si encuentran una vinculación entre ese estado de ánimo y la comida, lo van marcando con a veces, a menudo, muy a menudo, y si sienten que no, o que muy de vez en cuando, nunca o raramente. La pregunta 9 tiene que ver con si sienten deseos, si reconocen sentir deseos de comer cuando se sienten solas, ¿sí? Esto es muy habitual y está bueno poder identificarlo. Lo mismo, ¿no? Si es algo que es a veces, si lo ven muy seguido, si nunca les pasa, bueno, cada una lo va registrando. La pregunta 10 tiene que ver con si sienten deseo de comer cuando se sienten quizás decepcionados, así como con la sensación de
de una ilusión de algo que quería que pase y no pase, de algo como de frustración, de desmotivación. Puse decepción, pero puede ser como más amplio, ¿no? Como cuando se le pincha un poquito al globo con algo y quería hacer algo y la bronca, así como la impotencia, todas esas emociones que también suelen estar muy ligadas a la comida, como la frustración, ¿sí? Y si lo sienten, bueno, de acuerdo a la frecuencia, lo que vayan identificando. La pregunta 11 tiene que ver para identificar si tienen un punto de contacto con la comida cuando sienten que va a haber un suceso desagradable. Desagradable me refiero a lo que me genere, no sé, como una sensación de angustia, de miedo, quizás como de incertidumbre, ¿sí? Como, uy, no sé qué va a pasar este día, tengo esto, y quizás me genera como una sensación más, así como un poquito más de angustia, ¿no? Desde ese lugar. Diferente es la pregunta 12, que tiene que ver cuando estamos como más preocupadas, como más molestas, irritadas o ansiosas, ¿sí? Creo que lo que más escucho en el día es que los pacientes refieren comer por ansiedad, así que esa pregunta es puntual hacia la ansiedad como emoción disparadora para comer. Van marcando las frecuencias y anoten el numerito que después lo tenemos que sumar. La pregunta 13 tiene que ver justamente con si sienten que tienen más deseos de comer cuando las cosas no les salen bien. Ese día que estoy como, me salió todo mal, un día que llegué tarde, que no sé, que alguien me dijo algo, que tenía que hacer un trabajo y no me salió, que tuve un problema, que no sé, me agarró el semáforo, que ese día cuando decís, uy, no me sale una, en los grupos muchas veces pasa como, bueno, hoy me salieron todas mal, sentí que tuve un día terrible, sentí que no pegué una con nada, que todo me salió como al revés de lo que quería. Bueno, puede ser un punto de contacto con la comida. Y el último, de la parte emocional, tiene que ver si sienten que comen cuando están aburridas o como la sensación de ocio, así que muchas veces se siente como incómodo. Bueno, no tengo nada que hacer, tengo tiempo libre, tengo que esperar a que pase algo, no sé, estoy en el trabajo, pero todavía no es la hora de salir y tengo que esperar que termine la hora, como inquieta, así como esa incomodidad que se da en el aburrimiento cuando no es un tiempo de descanso, sino simplemente un aburrimiento donde no la estoy pasando bien. Y bueno, un poco lo mismo, eso también lo escuchamos un montón. Y ¿saben cuándo lo escucho? Sobre todo cuando me dicen, estuve tan entretenida que no tuve hambre. Y ahí es lo que yo lo primero que les digo es, si estoy entretenida y tengo hambre de verdad, hambre real, fisiológico, lo voy a sentir igual. Mi cuerpo no sabe si yo estoy entretenida o aburrida. El hambre real se siente independientemente de lo que esté haciendo. Es como la gana de hacer pis. Es que si salvo que yo esté con la adrenalina por las nubes, y puede ser que se inhiba la sensación de hambre, pero en general el hambre se manifiesta, ¿sí? Aunque yo esté entretenida a nivel cabeza, porque es algo muy fisiológico. Ahí lo que quizás sucede es que, claro, cuando estoy aburrida como, más por aburrimiento que por hambre real, y cuando no estoy aburrida o estoy ocupada, no siento ese aburrimiento, entonces no como, pero no es una sensación de hambre real, sino justamente hay un vínculo a través de la emoción, que es el aburrimiento. A veces, cuando pensamos en emoción, no pensamos que el aburrimiento es un estado emocional, y justamente la idea es entender un poquito esa parte también. ¿Estamos bien hasta acá, chicas? ¿Dudas? Perfecto. Vamos con la última parte, que se llama el comer externo, pero en realidad tiene que ver con esta parte hedónica del estímulo, ¿sí? Como cuando la comida tiene mucho poder sobre nosotros, cuando el estímulo está presente y justamente a través de una estimulación sensorial me domina y justamente tengo el foco tan puesto afuera que lo tengo poco adentro. Se van a sentir identificadas con algunas y la misma metodología del 1 al 5 de acuerdo a la frecuencia que sientan. Si la comida la sienten rica, la sienten sabrosa, comen más de lo normal, esto lo escucho un montón, ¿sí? Y es como muy habitual. Y si cuando es algo que me gusta, como, digamos, si me siento muy llena, ¿sí? O con pesadez o con malestar al terminar de comer. Bueno, lo mismo, 1 nunca, 2 raramente, 3 a veces, 4 a menudo, 5 muy a menudo. Si la comida tiene como mucha estimulación, ¿sí? Cuando el olorcito viene o con lo ves y dices, uy, qué crocante que se ve, uy, se ve húmedo, uy, mirá lo que es eso, el quesito que le cae derretido, uy, cómo me gusta, toda esa parte bien estimulante, sienten que esa estimulación los lleva a comer por encima de lo que habitualmente comen, digamos, un volumen mayor. Bueno, lo mismo. Si tienen algo rico para comer dando vueltas, digo, rico así como bien delicioso, ¿no? Como esto es muy sabroso.
Lo tienen que comer de inmediato, también es muy habitual, y al principio cuando detectamos que hay pacientes que este punto lo tienen como muy por fuera de su dominio, quizás le pedimos que tengan un ambiente más seguro, ¿sí? Donde no tengan tantos estímulos, porque hasta trabajar esta parte requiere como de ir aprendiendo otras cosas previas y no es tan fácil. Si me encuentro sobreestimulada y tiendo a comer automáticamente cuando tengo algo como sabroso o delicioso por delante. Suele pasar que es un poco lo que les decía al principio también. Lo tengo y lo tengo que comer. O sea, hasta que no lo veo vacío el paquete, el envase, porque yo sé que lo tengo por ahí, como me dicen a veces, bueno, eso es un poco a lo que apunta la pregunta, a un estímulo muy poderoso que cuando aparece me domina. Acá el ejemplo de la panadería, pueden aplicarlo a cualquier otro local donde se vende comida, en la pregunta 18 que dice, si pasás por delante de una panadería, tenés el deseo como de, uy, entro y me compro un cuartito de bizcochito, me compro media docena de factura, una torta, unos sanguchitos de miga, como la sensación de que, uy, tengo la oportunidad ahora, ¿sí? Me llama mucho la atención, me estimula mucho el deseo. Hay un deseo, ¿sí? A través de un factor bien externo que nos lleva a comer. No es hambre, no es emoción, tampoco es un pensamiento de restricción, ¿sí? Al contrario, justamente me sobreestimula. La pregunta 19 dice, si ves a otros comiendo, esto también pasa un montón, ¿tenés el deseo de comer porque ves a otra persona comiendo? Sí, capaz yo estoy acá tranqui, pero vino mi compañero del trabajo, la vecina, y me trajo la factura, la puso ahí adelante, y yo en general le suelo decir, bueno, pero tu deseo, ¿sí? Puede ser totalmente diferente al deseo ajeno, o el deseo ajeno no tiene que ver con tu deseo. Bueno, ahí está donde el comer externo se vuelve un poco más fuerte, ¿sí? Y domina el deseo individual de cada persona, porque quizás el estímulo tiene mucho poder. Entonces, quizás ver a alguien comiendo nos genera como esa sobreestimulación. Lo mismo sucede cuando, no sé si les pasa, ¿no? Pero digo, cuando quizás vemos que alguien está comiendo y justamente nos da como el deseo de comer, y aparte terminamos comiendo más de lo normal, como que me habilita a la otra persona. Bueno, ya que la otra persona come y se clavó 3 platos, bueno, entonces yo también, como vía libre para mí, porque hay otra persona que no solo está comiendo, sino que aparte está comiendo mucho, ¿sí? Digamos, o de cierta manera, y eso a mí me lleva a comer más de lo que hubiera comido si capaz estaba sola, por ejemplo. Eso es muy en lo social y suele pasar bastante. Y quizás la última pregunta con respecto al comer externo se da también en ciertas situaciones donde cocinando, esto también lo escuchamos un montón, cocinando, vamos picoteando, vamos comiendo, y como que no puedo esperar a sentarme ahora en 5 minutos en la mesa y comer tranquila. Hoy lo hablaba con alguna paciente de los grupos y charlábamos justo esto. Digo, no es algo, nada de esto es grave, ni nada de esto es terrible, pero sí son comportamientos que a veces nos están dando como una idea de cómo es nuestro patrón de consumo. En este caso, en el comer externo, que es bien hedónico, hay una clara tendencia a comer porque está la presencia del estímulo. Entonces el estímulo tiene mucho poder sobre mí, ¿sí? El estímulo me domina. Lo mismo, si es algo que les suele pasar, lo marcan, si no, 1, 2 o 3, si les pasa de vez en cuando. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Alguien tiene dudas? Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ¿cómo puntuar sus respuestas? Lo que tienen que hacer es, de cada uno de los, del 1 al 7, del 8 al 14 y del 15 al 21, sumar, ¿sí? Todos los numeritos que fueran anotando y dividirlo por 3, ¿sí? Yo lo hice con una paciente, a ver que lo tengo por acá, el papelito. Yo lo hice con una paciente hoy, lo trabajamos en consulta y lo tomé de ejemplo para mostrárselos a ustedes. Entonces, sumamos de la parte restrictiva todas sus respuestas, la dividimos por 7, nos dio un número, sumamos de la parte emocional todas sus respuestas, nos dio un número, lo dividimos por 7, y lo mismo con el comer externo. Háganlo tranquilas y no es necesario que me lo muestren, pero sí les quiero leer la última parte. ¿Dividirlo por qué número, Juli? Por 7, Vane. Okay. Dividido por 7. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, esta paciente con la que lo trabajé, del 1 al 7 fuimos anotando, el comer restrictivo nos dio 13, ¿sí? 13 dividido 7 nos dio 1,8. Ese es como el número final de su comer restrictivo. Y así con cada uno, con el emocional y con el externo. Juli,
¿Me puedes mostrar las preguntas del 1 al 7? Porque yo Ah. entré más tarde y no las vi, así me Sí. las anoto. Obvio. A ver, acá estamos. Ahí tenés las primeras 4 y ahora te muestro las últimas 3. Bueno, listo, Juli. ¿Sí? Ya Bien. hice Y las ahí, cuentas. ahí les muestro las últimas del comer restrictivo, las 5, las 6 y las 7. Después yo se los paso, igual quédense tranquilas, si se trabaron con algo no hay problema. Se los voy a pasar a los grupos y el encuentro también se los voy a pasar. ¿Cuál es un poco el fin de esto? Es un test súper sencillo, ¿no? Y súper fácil. Lo que nos va a dar son números con comas seguramente, pero bueno, nos van a llevar a esta parte puntual donde necesitaríamos quizás darle como el número final. Sí, al comer restrictivo, les cuento a mi paciente, no lo puse acá de ejemplo, pero les cuento a mi paciente. Mi paciente le dio comer restrictivo 1,8, ¿sí? Comer emocional le dio 2,8 y comer externo le dio 3,8. Entonces, digo, en su patrón de consumo, en su patrón alimentario, claramente tiene un vínculo mucho más hedónico, ¿sí? Donde la comida tiene mucho poder, ¿sí? Donde está muy hedonizada la comida, tiene mucha carga de deseo, y también muy emocional, aunque en menor proporción. Quizás no es hoy por hoy el punto donde más me voy a enfocar en lo emocional, quizás al principio vamos a trabajar la parte más hedónica. La idea de que hagan este test es justamente esto, ¿no? Poder entender cuál es el vínculo donde quizás me estoy relacionando más con la comida, cuál es el punto de contacto que tengo con la comida que predomina, y encontrar, obviamente eso es algo más interno, ¿no? Encontrar si eso es un problema para mí, si eso me hace sentir incómoda, si por el contrario me siento bien comiendo así, o sea, no se trata de darle un sentido negativo. En general, dentro de estas conductas, la mayoría de las personas no lo disfrutan o no lo pasan bien, pero digo, no se trata de eso. El tema es entender, bueno, yo como ser humano me doy cuenta que como en su mayoría por emociones porque me dio el número más alto del test. No, yo como más por factores externos o por cuestiones hedónicas. No, yo como mucho más porque llevo 20.000 años de dieta y para mí todo está prohibido, todo me genera mucho deseo, y justamente la restricción siempre potencia el deseo, ¿no? Donde me restrinjo mucho, después probablemente me exceda. Entonces, a algunos pacientes les puede dar altos los 3 números, otros pacientes quizás les den bajitos los 3 números porque no tiene que ver con esto, ¿sí? Hay pacientes que en realidad están desordenados o no tienen como hábitos de planificación. Bueno, no todas las personas son iguales, pero en estos 3 grandes categorías se concentra como lo más conflictivo, y justamente la idea de interpretar los resultados, bueno, tiene que ver un poco con esto, lo que les voy diciendo ahora. Es probable que muchas personas tengan altos los 3 puntos, ¿sí? Y justamente lo que sucede es que a veces una de las formas medio que va desembocando en las otras, ¿no? La restricción a veces también genera muchas emociones, entonces haber hecho muchos procesos de restricción me lleva a comer mucho emocional, y lo emocional y la restricción a veces hace que la comida termine teniendo mucha carga hedónica, entonces como se hace una bola de nieve compleja. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, primero que tomen como un punto de parámetro, esto no es un diagnóstico, esto no reemplaza ni de casualidad una consulta nutricional, ni mucho menos, pero sí es como para que ustedes sobre todo puedan identificarlo. A mí me ayuda, por supuesto, pero digo, para que ustedes puedan identificar y entender, ¿no? Bueno, a mí lo que me está pasando es que yo como mucho desde la restricción, yo como mucho desde lo emocional, yo como mucho desde lo hedónico o desde la comida hedonizada. Bueno, y a partir de eso, ¿qué hacemos? Empezar a trabajarlo. Yo les suelo aconsejar a mis pacientes que del test, lo más alto, el valor más alto sea como lo importante, si siento como paciente que es algo que quiero trabajar, siempre, por supuesto, y empezar a trabajarlo. No sé si alguien me quiere contar qué resultados les dio o qué fueron de... Acá me habían puesto, Jimé me puso emocional a full. Bueno, de eso se trata. Quizás son cosas que uno sabe a veces, o que más o menos me imagino, pero el hecho de ponerlo así un poquito en palabras termina como dándonos a entender. Ahí Mari te dio, ok, te dio más emocional también, es el más alto, y después los otros dos más parejitos.
Bueno, evidentemente hay mucho de lo emocional, por lo que me van contando, y eso que nos dice, bueno, todo lo que hablamos... Cabeza, Juli. ¿Cómo? ¿Perdón? Hay un cabeza a cabeza, comer emocional y comer externo, están casi iguales. Ok, te dieron similares. Bueno, es que suele pasar, está como un poco ahí. Emocional me dio 5 rosas vos, ¿no? La que puso así. Y ahí, obvio, claro, Mari, todas las preguntas hablaban del deseo desde ya, porque un poco, digamos, es el vínculo que está con, digamos, a ver, con la comida, me hacen reír las caritas que van poniendo. Bueno, Nu, lo mismo, tenemos que trabajar los últimos 2 puntos, se van dando cuenta un poco que los temas que yo les hablo a los grupos, los encuentros, no son porque no tengo nada que hacer y soy pesada y quiero hablar de las emociones todo el día, es porque esto que ahora ustedes identifican con números en un test, yo lo detecto en las primeras 3, 4 charlas que puedo tener con un paciente, las primeras 3, 4 palabras que puedo tener con un paciente, como les contaba de hoy, que mi paciente me decía, no como por emociones, y cada cosa que me decía yo pensaba, sí, recontra, estás comiendo por emociones, pero ella no está contemplativa todavía, ¿no? No se da cuenta. Entonces, bueno, acá un poco lo mismo, ¿no? La idea de ponerlo así en números es para que de su lado puedan entender ese vínculo y no darle un sentido negativo, pero digo, poder identificar si detrás, por ejemplo, Nu, que dice que la lleva emocional 3,85, digo, detrás de eso, hay bienestar, yo me siento bien comiendo así, yo siento tranquilidad, siento alivio, las emociones calman, me siento mejor después de comer, me resuelve lo que me pasa, me siento bien desde el estómago, desde la panza, digamos, ¿hay un bienestar detrás de eso? Sí. Bueno, listo, perfecto, no hay nada para decir. No, bueno, ok, entonces hay que empezar a trabajarlo. Así con cualquiera de los 3 puntos. En general nadie se siente 100% feliz comiendo dentro de estos factores, pero digo, no se trata de juzgarlo ni darle un sentido negativo. Ahí Mari dice que el deseo lo transforma en otras cosas y no cree que llegue el punto... no creo que llegue el punto en que me den ganas de salir a correr de entrada. Bueno, ok, pero está bien. Es algo que, a ver, Mari lo está trabajando hace tiempo y es algo que viene mejorando muchísimo, pero bueno, es cuestión de ir puliéndolo. Gris dice que las primeras le dio en 4 y en emocional y el externo 2,8. Bueno, Gris, está claro que lo restrictivo, justo hoy lo hablamos, que lo restrictivo tiene mucho peso en vos, así que está bueno que lo podamos ver, justo lo charlamos hoy en consulta, está bueno que quede así bien expuesto. Quizás no es lo externo el mayor problema, pero sí lo emocional y sí lo restrictivo, y bueno, es un poco para que cada una lo interprete. Después, ¿qué hacemos? Bueno, en general yo en los grupos les voy bajando información siempre de todo esto. En la semana pasada creo que hablamos un montón de lo emocional, pero como me imaginé que iba a salir un poco lo emocional, porque las conozco y conozco a mis pacientes, tengo un ejercicio también preparado chiquito para que lo puedan seguir trabajando. Y yo sé que lo leen y que le prestan atención, pero préstenle un poquito más atención a todo lo que les digo, porque no porque sea la dueña de la verdad, sino porque realmente son ejercicios muy buenos, muy aplicables, o sea, muy, muy buenos. Y cuando los empezamos a aplicar, tampoco los inventé yo los ejercicios, pero digo, cuando empezamos a aplicar, los pacientes tienen una diferencia enorme. ¿Vieron que los otros días les compartí? Jim, estás acá, si no me equivoco. Vieron que los otros días le compartí, digamos, un testimonio de una paciente que decía que había tenido un momento emocional y había podido sacar el piloto automático de esa conducta y había podido despejar su estrés del momento hacia otra conducta. Bueno, eso es un poco lo que logra trabajar esos ejercicios que yo les suelo enviar, de gestión de emociones, de recursos emocionales, de parar la pelota, de identificar lo que me pasa, desviar el foco hacia otro lado. El encuentro de la semana pasada fue todo 100% hambre emocional. Si no lo vieron, se los recomiendo todas las que les dio el hambre emocional como patrón de consumo, porque ahí lo explicamos bien en detalle y después les pasé unos ejercicios para trabajar eso. Y les puedo asegurar que si tienen media hora de tiempo, y se sientan, escuchan un ratito el video, no sé si todo, pero digo un ratito aunque sea, y después se sientan y hacen el ejercicio en papel y lo dejan pegado por ahí, cosa de que cuando sientan la emoción puedan recurrir a eso. La primera vez le va a costar un montón, la segunda vez le va a costar un montón, la tercera vez le va a costar un montón, pero en un momento va a haber un punto de quiebre donde el cerebro va a decir, ah, bueno, ok, puedo hacer otra cosa aparte de comer y me va a hacer sentir bien también. No se trata solamente de tapar y emparchar todo lo que me pasa con comida y no permitirme esa emoción incómoda. Se trata también de escuchar esa emoción,
saber qué me está pasando, por qué me está pasando, y poder evaluar si es comida lo que necesito ahora. Capaz sí, pero muchas veces no. Entonces ahí es donde hay que hacer foco, ¿sí? Las que detectan que lo emocional es el mayor punto, traten de interpretar más su emoción, ¿sí? Hoy también lo hablaba en otro grupo. Bueno, ¿qué sentís? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te sentís así? ¿De dónde viene? No para que me lo respondan a mí, sino para que internamente se hagan esas preguntas y puedan elegir, bueno, a ver, ¿esto qué me pasa? Estoy ansiosa porque tuve un día fatal en el trabajo, o estoy triste, o estoy enojada, estoy incómoda con lo que me pasa. Sí, como un chocolatito, que era lo que me decían hoy en el grupo. ¿Me siento mejor? Digo, ¿me siento mejor para siempre? ¿Me siento mejor por unos minutos o nunca me siento mejor? Digo, no cambia en nada lo que me pasa. Puede ser cualquiera de las tres opciones. La realidad es esa, o no cambia en nada, o me cambia por 5 minutitos, termina el chocolate, no tengo más placer, me vuelvo a sentir como antes, o realmente me siento, me como un chocolatito con un café, disfruto y me relajo y me cambia el día. Puede pasar, pero digo, no siempre la comida va a resolver todos nuestros problemas, ¿sí? Pobre comida, sería maravilloso si nos nutre, nos mantiene vivos, nos da placer y aparte nos resuelve todas las emociones, sería una cosa espectacular, pero es pedirle un montón a la comida, que haga todo eso, ¿sí? Nos da placer, nos mantiene vivos, pero no siempre nos va a resolver todas las emociones. Entonces, si yo lo doy todo el tiempo a mi cerebro ante las emociones incómodas, placer efímero, momentáneo, se acostumbra a eso, pero no quiere decir que sea eso lo que necesita, ¿sí? Entonces, la forma de aprender a identificarlo es esto, desarmar el comportamiento, entenderlo y hacerlo como al revés, no es que como, es qué siento y qué necesito para sentirme mejor. Si lo que siento hoy requiere de comida para sentirse mejor, ¿cómo? Por supuesto, pero también recuerden que es un recurso limitado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo un estómago que no tiene una capacidad infinita, un agujero negro que yo le puedo mandar comida todo el día. Es un estómago con una capacidad, aunque sea flexible, es una capacidad limitada. Entonces, es un recurso que no siempre, si aplico ciertos filtros, me va a dar como resultado que sea un recurso viable. Porque quizás yo ya tengo el estómago lleno, y en este caso tengo una emoción y mi cerebro quiere comida, pero no hay espacio en este cuerpo para recibirla. Entonces, ahí tengo el principal límite como recurso de la comida ante las emociones. Todo esto se los expliqué bien el encuentro de la semana pasada que está grabado, y se los suelo explicar, y de hecho en los ejercicios lo refuerzo. No quiero ser pesada, aunque sé que lo soy, pero no dejen de darle bola a esos ejercicios, porque realmente ayudan un montón, ¿sí? A veces en el chat se pasan, y bueno, entiendo que el ritmo de vida uno lo lee y después lo retomo. Denle bola a eso, porque los pacientes que quizás no son de Intergroup y yo trabajo los mismos temas y me vienen a ver al consultorio, yo se los doy en un papelito anotado, y se lo llevan a la casa y lo anotan, lo pegan en la heladera, qué sé yo, y lo trabajan, digamos, no es que pasan el chat, bueno, lo leí, siguió de largo, lo leí, no lo registran, lo trabajan de cerca, y enseguida el cerebro empieza a adherir a un comportamiento más funcional. Enseguida se da cuenta que la comida no es la solución. Y no porque sea mala, sino porque no tiene que ver mi problema o mi situación, mi emoción con comida. Entonces, enseguida desprende ese patrón, ¿sí? Obviamente, la gente, a todos nos cuesta desactivar una conducta tan automática, pero digo, si le prestamos más atención a los ejercicios, se van a sentir mucho mejor. Cuando les surja la emoción, van a tener como más herramientas para poder gestionarlo, ¿sí? En cuanto a lo hedónico, la idea es hablar de la semana que viene, en el encuentro de la semana que viene, bien de lo hedónico, y en cuanto a lo restrictivo, bueno, está medio metido un poco en todo, pero sí, lo restrictivo lo vamos a trabajar desde la flexibilidad y desde el permiso incondicional para comer, que siempre se los nombro también. Ahora, todo esto, si yo no estoy consciente mientras como, es muy difícil de aplicarlo, ¿sí? O sea, la materia 1, el CBC de todo esto es comer consciente. Si yo no tengo adentro metida la materia comer consciente, todo esto es muy difícil de llegar a conectarlo, ¿sí? Y comer consciente, ¿qué es? Prestar atención plena mientras estoy comiendo. No comer en piloto automático, porque el automatismo de comer sin registro nos lleva a no tener registro de saciedad, nos lleva a no saber qué emoción tengo, nos lleva a no poder salir de la mentalidad de restricción, nos lleva a que los estímulos me dominen. Entonces, todas son materias correlativas al comer consciente, ¿sí? La materia base de todo esto es comer consciente, que también hemos hecho un montón de encuentros para trabajarlo y que suelo reforzarlo en los grupos también. Así que este fin de semana vamos a trabajar de nuevo el comer consciente para que lo tengan ahí presente, y en tal caso reforzar lo que vimos la semana pasada del hambre emocional. No sé si tienen dudas, se las mareé, quedaron confundidas con tanta información, ¿estamos bien? Cuéntenme. Súper claro, Juli.
Perfecto. ¿Alguien tiene dudas que no haya entendido? Es el momento, ¿sí? Está claro que es el espacio seguro para que pregunten lo que quieran, ¿sí? No es la idea que se sientan juzgadas, ni mucho menos. Bien, ahí Mari me dice que necesitaría ver el encuentro de la semana pasada. Yo se los voy a copiar de nuevo en el chat para que lo tengan a mano y lo puedan reforzar, porque en base al test les va a servir mucho ver el encuentro de la semana pasada. Bueno, chicas, me alegro mucho de haberlas visto. Este encuentro igual va a quedar grabado, así que si me ven el de la semana pasada, después me meten otro capítulo de Intergroup y me ven este, y ahí unen un poquito todo. Sí, claro, a eso iba, que es un poquito de tiempo dedicarle a esto, pero las va a ayudar, las va a hacer sentir mejor. ¿Sí? Acuérdense, esto es ni más ni menos para sentirse mejor. ¿Qué más quiero que sentirme mejor? Bueno, no siempre podré, no podré siempre y no pasa nada, pero de vez en cuando dedicarme una horita para trabajar estas cosas que me ayudan a sentirme mejor, les puedo asegurar que vale mucho la pena. Y sé que muchos lo hacen y hacen todo lo posible para trabajarlo seguido, pero no lo pongan en segundo plano. Obviamente no siempre se puede, ¿sí? Lo urgente tapa lo importante, a veces hay cosas que demandan toda nuestra energía y atención, no es la idea exigirse, ¿sí? Y sentirse sobrepresionada, tiene que ser un trabajo a conciencia que sea funcional. No tengo que sentir que esto me quema la cabeza para trabajarlo. Tengo que sentir que, me siento un ratito a hacer esto que me va a hacer sentir mejor. Ahí Ro dice que el tema de la alimentación consciente es una batalla para toda la vida. Ay, yo soy muy positiva, Roy. Para mí me gusta ponerle como términos más alegres. Yo creo que es un trabajo, sin duda, de todos los días, porque la vida y la rutina y el tipo de vida que tenemos nos lleva a no estar tan conscientes, pero creo que es una sensación muy linda, muy agradable, una conexión muy, muy linda con nuestro cuerpo y con nuestros deseos, con todo en general, que vale mucho digamos, vale mucho la pena enfocar en eso. Justamente es un poco lo que hace adherente también a este tipo de conductas. Cuando yo empiezo a comer consciente, me doy cuenta que es distinto, ¿sí? Que, digamos, se disfruta más, entiendo más, registro más, actúo en un comportamiento mucho más funcional a mi bienestar, como les decía recién, y el cerebro no es tonto, dice, bueno, esto está bueno. Obviamente después, como todo el autocuidado en general, ¿no? Tengo que estar atenta a mantenerlo y adaptarlo a las diferentes situaciones, pero qué sé yo, es como dormir, como bañarse, son sensaciones agradables porque me mantienen en una zona de bienestar. Entonces, sí, a veces duermo poco y a veces lo hago a los tirones y a veces me baño a las apuradas, pero pegarse una buena ducha, descansar, son sensaciones siempre agradables. Bueno, conectarse con la comida les puedo asegurar que tiene el mismo sentido, aunque a veces cueste, aunque a veces diga, no tengo tiempo ni para dormir, ni para bañarme, ni para comer. ¿Qué se está llevando mi tiempo? ¿Sí? ¿Qué cosas más importantes que estas están llevando a mi tiempo? A veces puede ser que no tengamos ese huequito para bajarlo, pero no lo dejen de lado, ¿sí? No lo pongan en segundo plano, que les va a hacer siempre les va a hacer sentir mejor. Imagínense, tengo un lío bárbaro en mi vida y encima no me pude bañar, no dormí y nada, y comí como pude. ¿Me voy a sentir bien? No, claramente. Ahora, si tengo un lío bárbaro en mi vida, pero pude dedicarme un ratito a una ducha, que me relajé, descansé bien y comí algo que me nutrió y me dio mucho placer. No me va a solucionar el problema que tengo, pero seguramente voy a estar parada en otro lugar. ¿Sí? Y ese es un poco el sentido del autocuidado. Pero son conductas, chicas, que si no las hacemos nosotras, nadie las va a hacer por nosotras. Entonces es muy importante dedicarnos un poquito de ese tiempo y es algo que se entrena también. ¿Sí? Si no estoy acostumbrada a conectar con todo esto, puedo entrenar a mi cerebro para que de repente reconozca lo importante que es y pueda enfocarse, ¿sí? De a poquito. Pero bueno, esa es un poco la idea. Les mando un beso grande a todas, les agradezco. Exacto, así, exactamente, como dice Vane. El autocuidado, que justamente la palabra de adelante es auto, ¿sí? Porque no es que me cuida el vecino, el tío, me cuido yo, porque si no me cuido yo en estos sentidos no me va a venir a cuidar nadie. ¿Sí? Ahí es donde hay que hacer el foco. Les mando un beso enorme a todas, gracias por estar presentes. Después les subo el encuentro, les paso el ejercicio también a los grupos y bueno, nos veremos seguramente la semana que viene. Un beso grande, gracias, que tengan un lindo. Beso, Juli, gracias a vos. Gracias. Chao, chao. Chao. Gracias, Juli. Gracias.